utilizada por judíos y conociendo a nuestro creador Yahweh, y la restauración de todas las cosas. Lunes, 25 de enero de 2016. La Kabbalah, la mentira satánica desde la antigüedad y la actualidad, utilizada por judíos y utilizada como satanismo ocultista. La Kabbalah, la mentira satánica desde la antigüedad y la actualidad, utilizada por judíos y utilizada como satanismo ocultista. La Cábala es la base de casi todas las tradiciones ocultas que hay y es probablemente uno de los libros más satánicos de nuestros días, con apóstatas judíos rabinos, mayores promotores de este tipo de cultos satánicos. La Cábala es el misticismo y la magia judía, que el movimiento de la nueva era en estos últimos días ha adoptado como doctrina. La Cábala, del hebreo Kabbalah, recibir, es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. La Cábala como tal es el pozo de todas las tradiciones místicas judías que se fueron acumulando desde aquí, que llegaron a reinterpretar las escrituras de tantas y tan variadas maneras que llegaron a crear una mística cercana al gnosticismo o al hasidismo. ¿Qué es la Cábala? La Cábala es misticismo, es una ciencia. Es una manera de conectarse directamente con eventos que nos parecen mágicos e insondables porque, en nuestro actual estado de conciencia, no entendemos cómo funcionan. Sería lo mismo que alguien llevara un encendedor a una tribu viviendo en un lugar apartado en donde nunca hubieran visto un artefacto de este tipo. Esta persona sería considerada como el dios del fuego, o alguna mística criatura que puede aparecer llamas en sus manos. Esto significa que se trata simplemente de lo que está oculto y lo que está revelado. La Kabbalah es magia. La magia implica el uso de fuerzas superiores ocultas para manipular a la gente, conseguir lo que se desea y obtener determinados resultados para beneficio personal en detrimento de otra persona. Sin embargo, es imposible conectarse con las fuerzas superiores a menos que el hombre cambie su naturaleza moral interior. El alcance dentro de la Kabbalah es una cuestión de transformación interior y puede que exista la de acercarse a esta fuerza ocultas, ya que Satán entra en las mentes humanas. Solamente unas cuantas personas tienen permitido estudiar la Kabbalah y una de las condiciones es ser judío. Lo anterior no es exacto, ya que todos los cabalistas han enseñado a alumnos que no eran judíos de nacimiento. Algunos de los grandes cabalistas, de hecho, fueron gentiles de otras naciones, como un Gelos, el Rabí Akiva y la lista continúa. Todos los cabalistas aceptaron estudiantes que fueran dignos, no por sus atributos físicos, sino por un atributo interior que se llama Yehud, o Yehud. Es necesario tener una maestría en sabiduría, Gemara, Mishnah, etc. antes de iniciar los estudios de Kabbalah. Si usted no entiende lo que está escrito en la Torá oral o la Gemara, tampoco entenderá la Kabbalah. Por lo tanto, no es que el conocimiento previo de estas sabidurías sea indispensable, es que no se puede descubrir la espiritualidad en estas sabidurías. Se debe acudir a los libros que hablan sobre espiritualidad de tal forma que el estudiante no la pueda confundir con temas de este mundo, como sería el caso del lenguaje de la Torá oral, o el lenguaje de las historias en la Haggadá. En lo que respecta a los amuletos, el uso y manipulación de números y letras para protegerse de la maldad, todo esto es total y completamente ajena a la enseñanza de la verdadera Torá de Yahweh, más bien viene de las enseñanzas de la Kabbalah. Tenemos dos tipos de Kabbalah. La Kabbalah se subdivide en dogmática, o real, y artificial, o simbólica. La Kabbalah dogmática explica los sentidos ocultos de ciertas palabras de la Biblia, con aplicación a los fenómenos de la historia de la creación. Es de dos especies. La doctrina de la Merkabah, que trata del mundo supralunar, o sea de la teología y la metafísica, y la doctrina de Bereshit, que se ocupa en el mundo sublunar, o sea el de los fenómenos. La Cábala simbólica o artificial. En la Cábala artificial se prescriben determinadas reglas hermenéuticas para descifrar el sentido oculto de los textos de la Biblia, a los que se considera acompañados de un sentido recóndito. Se colocan verticalmente, unas encima de otras, las palabras de diferentes versículos de la Sagrada Escritura. Leyendo las letras verticalmente, resultan nuevas palabras. Las palabras se disponen en forma de cuadro para poder ser leídas verticalmente o en bustropfedon. Las palabras se juntan totalmente y se las separa de nuevo, etc. La lectura cabalística esotérica, gnóstica, artificial utiliza tres mecanismos analíticos básicos: la gematría, el notaricón, la temurá. Gematría. La gematría considera el valor numérico de la palabra o palabras del texto, cuyo sentido se indaga, y que será el de otra palabra extraña cuyas letras sumen el mismo valor numérico. El notaricón. En el método notaricón se juntan, a manera de acróstico, las letras iniciales o las finales de las palabras de una frase cuyo sentido quiere interpretarse para descubrirlo con la palabra resultante.
La temurá en la técnica temurá, el nuevo sentido de una palabra sale transponiendo las letras de que se compone, o separándolas de manera que formen diferentes palabras. Es decir, un procedimiento anagramático. Se ha hablado mucho de la numerología relacionada con la cábala. Estructura de la sefirot, el árbol de la vida. Cada círculo representa una de las 10 sefirot. La cábala explica 10 esferas, sefirot, enumeradas habitualmente en el orden en que el rayo de Dios desciende para crear el mundo, que es la misma numeración utilizada por la europeizada cábala hermética. Se encuentran listados a continuación sus nombres y el significado traducido del hebreo. Keter, la corona, el deseo de hacer bien a sus creados, el otorgamiento. Jochma, la sabiduría, el deseo de recibir. Binah, el otorgamiento, el deseo de otorgar con la intención de recibir. Sefirot de Zeir Anpin, el deseo de recibir con la intención de otorgar. Gesed, la misericordia. Geburah, la justicia. Fuerza. Tiferet, la belleza. Netzach, la victoria de la vida sobre la muerte. Od, la eternidad del ser, la gloria. Yesod, el fundamento, la generación, o piedra angular de la estabilidad. Malhut, el reino, el deseo de recibir con el fin de recibir, la materia de la creación, el ego, la vasija, la cualidad de la recepción pura. A pesar de que sus orígenes se remontan a tiempos ancestrales, a la época de la antigua Babilonia, la sabiduría de la Kabbalah ha permanecido virtualmente oculta de la humanidad desde que apareció hace más de 4000 años. De hecho, hasta la fecha solo pocas personas saben realmente lo que es la Kabbalah. Durante milenios se brindó a la humanidad una amplia variedad de servicios bajo el nombre Kabbalah, hechizos, maleficios, e incluso milagros. En realidad, se ha ofrecido todo menos el verdadero método de la Kabbalah. Por más de 4000 años, el significado de la palabra Kabbalah ha sido malinterpretado debido a conceptos totalmente equivocados. Por lo tanto, antes que nada, la sabiduría de la Kabbalah tiene que ser esclarecida. El cabalista Rav Yehuda Leib Halevi Ashlar, Baal HaSulam, nos proporciona la siguiente definición en su artículo, la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Esta sabiduría no es ni más ni menos que una secuencia de raíz que se descuelga la manera de causa y efecto en reglas fijas y determinadas, entretejiéndose en una única y exaltada meta descrita como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. En un lenguaje más sencillo podemos decir que existe una fuerza superior, que abarca todo, o el creador, que gobierna el todo lo que existe en la realidad. Todas las fuerzas del mundo descienden de esta fuerza exhaustiva. Algunas de estas fuerzas nos son familiares, tales como la gravedad o la electricidad, mientras que existen fuerzas de un orden superior que actúan al tiempo que se mantienen ocultas de nosotros. ¿Cómo se define a la Cábala, según argumentos de hombres torcidas? La Cábala posee el mapa o el conocimiento sobre estas fuerzas ocultas, la forma en que están estructuradas y las leyes mediante las cuales nos influyen. Nos enseña cómo desarrollar un sentido especial para percibir estas fuerzas y, finalmente, descubrir su único propósito: conducirnos a la revelación del Creador mientras vivimos en este mundo. La Cábala se adhiere al dicho, tal como es arriba, es abajo. Esta antigua frase oculta, enseñado desde los días de los egipcios / dios griego, Hermes, también tienen como doctrina de que todas las cosas son uno, que no hay otro dios fuera de nosotros, que el cielo y la tierra son ahora y han sido siempre una unidad, y que nosotros, de nosotros mismos, somos colectivamente Dios. La tierra es Dios, las estrellas son Dios, la naturaleza es Dios. Todo es uno. Todo es divino. Esta falsa doctrina está uniendo a todas las religiones en una sola. La Cábala de hoy en día no es otra que el misticismo apóstata de Babilonia, que comenzó poco después de que Yahweh destruyó la tierra con el diluvio en los días de Noé. Comenzó con los Nepilim Nimrod en la Torre de Babel y ha sido el tema de este mundo desde entonces. No es nuevo, de hecho es la misma creencia sistema del viejo paganismo, transmitido por el mismo a Satán. Nunca se extinguió. Continuó funcionando desde la primera venida de Yahosea hasta ahora. Sus enseñanzas vienen de un libro antiguo llamado el Zohar, que ofrece llamativas interpretaciones del significado interior de la Torá. Según la tradición judía, Gaudí, este así llamado conocimiento, ha llegado a través de los siglos, que se conserva solo por unos pocos privilegiados. 2 Pedro 1, 20, Quetzá entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que, según la Biblia, cualquiera puede entender la Biblia. Los cabalistas dicen que los rabinos judíos son los expertos en el conocimiento de Yahweh, y esto no puede estar más lejos de la verdad. La Cábala fue escrito por judíos fariseos y Yahosea dijo a los fariseos en ese día que ellos eran hijos de su padre, el diablo.
Los fariseos, cuando Yaosea estaba en la tierra, eran una secta religiosa, ellos eran los rabinos y sacerdotes, Cohen, del templo en ese momento. Yaosea les reconoce por lo que realmente eran de la simiente de Asatán, la descendencia de los Nefilim. Ellos no eran verdaderos judíos, pero estaban haciéndose pasar como verdaderos judíos. Los ancianos de los judíos habían traído los misterios al templo judío y se habían llevado a cabo ceremonias secretas en las cámaras ocultas, que se estaban haciendo también en los días del profeta Ezequiel, y puedes leer acerca de estas ceremonias secretas hechas en el templo en Ezequiel 8. Llevaron a cabo la misma doctrina que el Zohar y Yaosea pronuncia hay para ellos. La cábala se hace pasar por sobre la historia judía y los que lo estudian creen que están leyendo una antigua serie de libros que contienen conocimiento oculto de la Biblia y sobre el universo. Muchas de las celebridades de Hollywood son cabalistas. Mira de cerca cuando vea las celebridades en la televisión o en la foto en las revistas y usted verá a menudo la pulsera de hilo rojo característico que llevan. El misticismo cabalista es la base de la masonería, los Rosacruces, los Illuminati, los Caballeros Templarios, y muchas otras organizaciones ocultas. Los Estados Unidos se fundó sobre este sistema de creencia mística cabalística. Todo lo que tienes que hacer es mirar los símbolos místicos en la parte posterior del billete de $1 de Estados Unidos para prueba de esto. Las Naciones Unidas han sido durante mucho tiempo uno de los promotores más importantes para el mundo de este sistema babilónico, con el propósito de establecer un nuevo orden mundial, basado en antiguos principios ocultos y masones. William Jasper, autor de Una nueva religión mundial, describe la religión de la ONU. Una convergencia extraña y diabólica de misticismo nueva era, panteísmo, animismo aborigen, el ateísmo, el comunismo, el socialismo, el ocultismo luciferino, cristiandad apóstata, islam, el taoísmo, el budismo y el hinduismo. Aunque hay muchos judíos que están siendo converso a la restauración y están fuera de estos falsos, afirman ser judíos sin serlo. Revelaciones que se dicen ser judíos y no lo son, sino de la sinagoga de Asatán. La cábala se origina en los abismos del infierno y es una recopilación de confusión babilónica, fariseísmo, bazofia mística. Yahweh no aprueba esta abominación tan grande, para incursionar en la cábala, toda numerología, astrología, y cualquier tipos de adivinación. Salid de en medio de ellos de aquellos que hacen iniquidad. Satán ha hecho un llamamiento a las masas a través de la cábala, los ha tentado al decirles que no hay conocimiento oculto, que está ahí para que ellos participen de él, de la misma manera que tentó a Eva y se puso a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. A pesar de que la cábala habla de la paz y de la bondad, no está centrada en la Torah. Es uno de los libros más engañosos en el mercado de hoy en día y su propósito es llevar al lector lejos de la verdad, Emet, está solo en Yaosea y en su palabra. Solo por medio de Yaosea Amasya podemos tener la vida eterna. Yaosea dijo claramente que él era el único camino al Padre Yahanan, Juan 14, 6. Yaosea dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero la cábala enseña que los adeptos son dioses en sí mismos, y habla de lo mismo que Satán usó para tentar a Eva, es decir, seréis como dioses. Cábala es la designación común desde el siglo XII después de Cristo para referirse a las doctrinas del esoterismo y misticismo judíos. Parece que empezó a usarse así, restrictivamente, antes significaba solo tradición de la ley oral, en tiempos de un rabino llamado Isaac el Ciego, en la escuela alemana esotérica judía de esos momentos. Cábala es el sustantivo del verbo hebreo cabal, que significa recibir por tradición. El sustantivo Kabbalah designa la doctrina mística respecto a Dios y al universo recibida por revelación desde un remoto pasado y reservada para unos pocos elegidos. Al principio la Cábala eran especulaciones que afectaban sobre todo al ámbito de los puramente místico, pero bajo la influencia de nociones filosóficas tomadas del neoplatonismo y neopitagorismo adquirió un tono especulativo y teosófico. Hay también otros nombres para designar la Cábala y sobre todo a los cabalistas. Son los siguientes. Los que conocen la gracia, los hijos del palacio real, los conocedores de las medidas, o los conocedores sin más y dueños del conocimiento, etc. La cábala se llamó en España y en la Provenza en el siglo XII sabiduría interior Ukmatenimit, y los cabalistas eran los sabios o conocedores masquilim, de las cosas interiores. A partir del siglo XV quedaron fuera de uso todos estos nombres o perífrasis y se impuso el sustantivo cábala, y el adjetivo cabalista.
Aunque en las obras cabalísticas se muestre como una unidad, la cábala puede dividirse por comodidad en cábala teórica o teosófica, y unit ciencia de la divinidad, y cábala práctica o teúrgica, maasit, es decir la que pone al servicio de los hombres las fuerzas sobrenaturales. Por tanto, no hay que hacer sin más la ecuación cábala igual mística. En su parte intelectual la cábala busca aprender los secretos del Creador, así creen los incrédulos, los de la vida oculta de la divinidad, del universo, la creación, y del hombre, es decir, de las relaciones entre la vida divina, la creación y el hombre. Puede decirse que es mística porque tales verdades van más allá del intelecto y solo se consiguen por revelación a quienes se unen místicamente al Dios, y si es a través del éxtasis, mejor. Los cabalistas conciben a este Dios como tremendamente alejado, trascendente e incomprensible, el Deus absconditus, el Dios escondido, ya desde las especulaciones sobre la sabiduría de los judíos piadosos de época helenística, pero a la vez un Dios que puede revelarse. En su parte práctica la cábala se acerca bastante a la magia. Hablaremos más tarde de ello. Orígenes de la cábala. Para los judíos la cábala tiene orígenes muy antiguos y es una tradición que viene de los padres, es decir, de los antiguos patriarcas bíblico. Para otros, la cábala y sus conocimientos tienen un origen posterior, desde Moisés en el monte Sinaí, que la recibió directamente de Yahweh al igual que la ley oral y se continúa en la línea de los profetas. Así piensan e inventan los judíos falsos, según el apócrifo libro cuarto Esdras 14, 5, 6, Mosé en el Sinaí recibió la ley, 22 o 24 libros, y unos 50 libros de enseñanzas ocultas. He aquí el texto. Me rebelé abiertamente sobre la zarza, y hablé con Mosé cuando mi pueblo era esclavo en Egipto. 4 Y lo envié y saqué a mi pueblo de Egipto, y le traje al monte Sinaí, y lo retuve conmigo muchos días. 5 Y le mostré muchas maravillas, y le manifesté los secretos de los tiempos, y el fin de los tiempos, y le mandé diciendo. 6 Estas palabras harás públicas y estas esconderás. 7 Y ahora te digo. 8 Los signos que te mostré y los sueños que viste, y las interpretaciones que oíste, colócalas en tu corazón. 9 Porque tú serás llevado de los hombres y morarás en adelante con mi hijo y con tus semejantes, hasta que se consumen los tiempos. Así pues, según el texto Yahweh ordenó a Mosé que las primeras obras fueran hechas públicas, pero las segundas tenía que mantenerlas ocultas. Otros cabalistas pensaron incluso que las doctrinas secretas de la cábala habían sido reveladas a Adán, y que desde el primer hombre se habían transmitido sin alteración en una cadena de tradición perfecta. Esta idea, que deniega cualquier historia o evolución a la cábala, es naturalmente absurda. La cábala tiene lógicamente una historia dilatada de comienzo, evolución, diversidad de doctrinas, plasmación de un conjunto más o menos ortodoxo que llamaríamos la cábala por antonomasia, y sus momentos de declinación y muerte. Los inicios de la cábala son ciertamente antiguos. Pistas de que dentro de ciertos círculos judíos se comenzó ya antes de la era cristiana a especular sobre los temas más o menos místicos que luego serían después cabalísticos es la advertencia de Ben Sira, eclesiástico. No tendrás que ver con cosas ocultas 3, 22. De aquí puede deducirse que en círculos apocalípticos, desde el siglo III a.C., y en las doctrinas secretas de los esenios, comenzaban a guardarse celosamente secretos tanto sobre la divinidad como cosmológicos o sobre el mundo futuro. La cábala corresponde a lo que llamamos la gnosis desde un punto de vista sociológico, es decir, unas doctrinas religiosas que un visionario afirma haber recibido de la divinidad y que luego de facto, y también la mayoría de las veces en teoría, reserva para un grupo. Además, la cábala pertenece en líneas generales a la gnosis occidental ya que tiene un sustrato de la filosofía neoplatónica sobre todo, y también porque como veremos las doctrinas de la gnosis se transparentan tras las ideas de la cábala. Con algunas excepciones, los cabalistas pretendieron permanecer dentro de los límites legales y prácticos del judaísmo, el judaísmo rabínico, con su halaká, o legislación, ya bien determinada e imposible de cambiar, por lo bien asentada en la tradición. Cuidado, no te dejes llevar por estas seductoras doctrinas de demonios.